Es usted un caradura. Nosotros estamos arruinados y usted con los bolsillos bien llenos. Esa es una de las muchísimas cosas que ha tenido que escuchar esta mañana un miembro del Gobierno. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha sido increpado por los comerciantes de la estación de Atocha de Madrid, que se han visto obligados a pagar los alquileres de sus locales a pesar de tenerlos cerrados por orden gubernativa. Lo malo del caso, cuando le han reprochado, no han sido las amargas quejas de los comerciantes, sino el hecho de que el ministro Ábalos, mientras les miraba, se reía de ellos. La verdad es que a este gobierno se le está cayendo la careta. Los organismos internacionales ya dijeron hace mucho tiempo que era el peor gobierno del mundo respecto al modo en que había gestionado la pandemia, no solamente en el aspecto sanitario, sino también en el económico. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional ha venido a ratificar ese mismo asunto, empeorando las previsiones que tiene para España, que caerá un 12,8% en su economía este año. También la prensa extranjera hace ya tiempo que viene acusando al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias de haber sido el peor del mundo respecto al modo en que ha atajado esta crisis. Ahora da la impresión de que son los propios ciudadanos a quienes se les cae la venda de los ojos y también se dan cuenta, porque hasta ahora nos sorprendía enormemente que, a pesar de la nefasta gestión del gobierno, las encuestas seguían sin ofrecer el más mínimo deterioro del Partido Socialista. Da la impresión de que ahora, cuando los políticos salen a la calle, se encuentran con las críticas directamente dirigidas hacia ellos. Quien sí ha obtenido un premio por su buena gestión es, al parecer, Alberto Núñez Feijóo. Según publica hoy el CIS, en las próximas elecciones gallegas obtendrá una nueva mayoría absoluta. La revalidará por cuarta vez porque, según parece, él sí ha conseguido hacer bien las cosas y sus ciudadanos se han dado perfecta cuenta. En fin, son asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y también en Sevilla a través de 12 Televisión. Desde el resto de España y desde cualquier lugar del mundo, si lo desean, pueden sintonizarnos a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Luis Miguel Torres. ¿Cómo estamos, Luis Miguel? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y también con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar aquí. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y por medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y ocasionalmente hasta podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. Puedes hacerlo a través de la página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se le cae la careta. Lo cierto es que ya se le había caído ante los organismos internacionales, que lo habían calificado como el peor gobierno del mundo en cuanto a gestión de la crisis del coronavirus, tanto en el ámbito sanitario como en el económico. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional ha venido a sumarse a esa valoración al empeorar sus previsiones para España. Nuestra economía caerá un 12,8% este año, 5 puntos más de lo esperado. De las 18 grandes economías, España es la que más cae. Esa careta se había caído también ante la prensa extranjera, que puso de manifiesto la nefasta gestión del gobierno. Pero ahora lo que se cae es la venda que algunos llevaban en los ojos y no veían el desastre causado por el gobierno. Hoy algunos ciudadanos han puesto de manifiesto que ya se han dado cuenta. Han sido los comerciantes de la estación de Atocha en Madrid que han increpado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por haberles cobrado el alquiler de sus locales a pesar de estar cerrados por decreto. Le han llamado sinvergüenza y el ministro Ábalos, sin ningún pudor, se reía de ellos.
Os cobréis por esto, Seguro, por claro venir que sí, de esta son ustedes charla, unos cobráis, sinvergüenzas. os pagan, Sí, porque ríete, hijo de nosotros puta, no ríete, cobramos un que yo me puto quedo en la duro. calle sin comer, ¿sabes? ¿Qué os Ustedes pasa? riéndote. ¿Qué os pasa? Vergüenza. Yo no me estoy riendo. No te estás riendo, ¿verdad? ¿Qué os pasa, tío? Sinvergüenza. Estoy simplemente escuchando cómo se No, dirige. no, estás escuchando, no, eres un caradura. Eres un caradura. Que tienes una cara que te la pisa. Que yo tengo 50 años. Estamos ¿sabes? todos en la Ahora. puta Y ruina. tú sigues riéndote. Pero tú con los bolsitos llenos y todos vosotros. Metiendo a... ¿Es que Y soy? si no pagamos 3 meses, nos vamos pero pagando 6. ¿Pero cómo es eso? ¿De dónde vamos que no va a sacar ser el así, dinero? señora. Los No empresarios. va a ser No es así. así. Venga, hombre. No va a ser Entonces, para ti, Entonces, que tú ¿cómo te es? lo No va a llevas, ser así. que tú te lo llevas y los demás estamos jodidos. Lo más dramático de esta escena no son las agónicas críticas de los comerciantes que se sienten arruinados, sino el hecho de que el ministro se ría de ellos. Suponemos que los servidores públicos deberían ser un poquito más respetuosos con los ciudadanos. Señor Torres, ¿no le parece? Es imprescindible, y más en estos momentos, porque yo creo que a nadie se le escapa que en estas imágenes no hay ningún tipo de crítica política. Hay un grito de absoluta desesperación de quienes ven cómo pasan los meses, ven cómo los ERTEs no llegan, porque sigue gente sin cobrar los ERTEs, de ver cómo las políticas que durante estos meses se esperaban por parte del Gobierno central y de las administraciones en general, lejos de ofrecer soluciones y lejos de atajar el problema no solo de la pandemia, que ahí podríamos llegar a hablar de, bueno, pues, de que estábamos todos las administraciones aprendiendo, de que estábamos ante un enemigo desconocido, pero estos problemas que surgen están claras cuáles son las soluciones y cuando lo que estamos hablando es de cobrar unos alquileres, están claras cuáles son las soluciones. Hay empleados con sueldos justos de comercios minoristas que, insisto, llegan a fecha de 24 de junio sin haber cobrado todavía los ERTEs. Lo peor es que Ábalos, cuando les ha contestado diciéndoles eso no es verdad lo que usted dice, porque justamente hemos tenido que emitir las facturas por una cuestión fiscal, pero vamos a dar moratorias, algo que por lo visto hicieron ayer, es decir, después de 3 meses de haberles tenido cerrados, hoy cuando va a la estación de Atocha, resulta que ayer prepararon eso y la explicación encima que da no es que hay condonación o que perdonan alquileres, no, sino que hay una moratoria para pagar durante los 3 meses que han tenido cerrados obligatoriamente. Pero es evidente que a este gobierno no le interesan los autónomos, es decir, este gobierno le interesa más acudir a otro tipo de ayudas o de inversiones con un claro interés electoralista, y los autónomos saben que no es su principal público objetivo y ellos lo tienen claro, y las medidas van hacia donde en el mejor de los casos ellos deciden que tienen que ir y en el peor de los casos donde les obliga el vicepresidente del gobierno a donde tienen que dirigir sus ayudas. Es absolutamente lamentable ver esta imagen y, como te digo, creo que a nadie se le escapa que ahí lo que hay es un grito de absoluta y tremenda desesperación de quien ve que no puede llegar a final de mes a pagar los gastos más básicos de su familia y, sin embargo, algo que está en la mano del gobierno de tomar una decisión rápida y mucho antes de que venga una visita institucional del ministro a las instalaciones, les hubiese por lo menos permitido afrontar el futuro inmediato, bueno, pues de una manera mucho más desahogada y sosegada. Si hubiesen escuchado lo que les quería transmitir, lo que se ha ido transmitiendo desde el principio, un Partido Popular con experiencia de gobierno y de gestión de situaciones económicas muy difíciles, pues seguramente estaríamos ante otro escenario, pero me temo que la única manera será que dejen de estar en el gobierno y pasemos a afrontar las riendas de este país personas con la experiencia en la gestión. Fran, ¿qué te parece? Bueno, pues a mí no me extraña. Es que este señor es un ministro de un gobierno socialcomunista que siempre se han caracterizado a lo largo de la historia por traer el hambre y la ruina allá por donde tocan, y esto es otra más. Entonces, la distancia entre los políticos y el pueblo, la gente normal, es ya de por sí es abismal, y ya con este individuo es a años luz. O sea, está a su historia, a él le importa un pepino lo que le pase a esta gente. O sea, esta gente les da igual, están a otra cosa, a su poder por poder, a medrar por medrar, pero desde luego al tema de gestión, nada, cero. Yo reto que alguien me diga 3 medidas que ya ha puesto encima de la mesa el gobierno comunista en el que vivimos, que sean eficientes y eficaces para que esto no pase. Y desgraciadamente es que esto es la punta del iceberg. O sea, más para adelante y más.
Mientras que en sitios como, y que lo sepa la gente, como en Italia, en Alemania, en Francia, se están planteando incluso bajar el IVA por parte de sus gobiernos en un esfuerzo fiscal salvaje, aquí es al revés, aquí es, venga, vamos a ver cuánto más cobramos. Aquí se están planteando subir el IVA, subir los tramos del IRPF, armonizar los impuestos que en algunas comunidades están bonificados, todo, crear nuevos impuestos, la tasa Google, la tasa Tobin, cualquier cosa. Claro, Javier, tú piensas y el impuesto para los ricos, luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso, pero tú piensas que esta gente, y yo creo que lo he verbalizado aquí bastantes veces, estoy absolutamente convencido que no le importa para nada lo que le pase a España ni a los españoles. Esto es la prueba evidente. Esto es la prueba evidente. El ministro del ramo, que es que se nos olvida, porque parece que hace mucho que pasó esto que voy a decir, que es que dijo que él había venido a la política para quedarse. Haga lo que haga, es que me da igual. Entonces, esta incompetencia y este señor que recibe a narcotraficantes en el aeropuerto de Barajas, y no lo digo yo, lo dice el gobierno americano, o sea, quiero decir, bueno, pues está a otras cosas, a lo que tiene que estar, que no es a lo que tiene que estar. Lo que tiene que estar es atender a esta pobre gente, que desde luego tiene unos problemas salvajes, como ellos, muchísimos millones de españoles, y que lo único que nos vamos a encontrar con un gobierno como este es hambre y desesperación. Y eso, pues hombre, a uno después de lo que nos ha pasado y de lo que nos está pasando, a uno pues se le rompe el alma. Porque es que, aunque parezca mentira, no hemos estado 3 meses haciendo pan y aplaudiendo a las 8 de la noche. Hemos estado 3 meses encerrados porque había gente muriéndose y se han muerto muchísimas miles de personas. Bueno, si veías la televisión no había nadie muriéndose, había gente haciendo pan y aplaudiendo los balcones. Claro, pues es que ese es un problema del gobierno. Pero ahora salimos a la calle y nos encontramos de frente y de golpe con la cruda realidad. Eso es lo que se han encontrado los ciudadanos y eso se ha encontrado el ministro cuando ha salido a la calle, la opinión de los ciudadanos. Porque ellos, mientras tanto, la única opinión que conocen es la política, que es la que vemos pues, todos los días en el Congreso de los Diputados. Esta mañana mismo hemos podido apreciar cómo este gobierno sigue pilotando de manera unilateral el tránsito hacia lo que llama nueva normalidad, sin contar con la oposición. Hoy Pedro Sánchez ha rechazado la oferta del líder del PP, Pablo Casado, para negociar y apoyar ese decreto que mañana deberá ser aprobado en el Congreso. Sánchez ha despreciado la oferta y ha exigido condiciones que pues, son, por ejemplo, que el PP retire el informe denunciando la vulneración de derechos y libertades durante el estado de alarma, que le apoye sin fisuras en la petición de ayudas europeas y que respalde la tasa Google para gravar a las tecnológicas. Casado le ha reprochado que rechaza su mano tendida y Sánchez, visiblemente crispado, le ha acusado de utilizar a los muertos contra el gobierno. Usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano. El plan de recuperación europea es una propuesta del PP. Solo se le pide estabilidad y responsabilidad de cara a las futuras generaciones. ¿Es eso antipatriota? La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez. Después de sus palabras están sus actos, como los argumentarios que ustedes elaboran, por ejemplo, para instigar a sus dirigentes en las elecciones vascas y gallegas para utilizar los muertos de la COVID en contra del gobierno de España. Si usted quiere arrimar el hombro, se lo dejo bien claro. Apoya al Gobierno de España en esa negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas, retire ese informe ignominioso en contra de la democracia española. Justamente el tema de los muertos a causa del coronavirus se ha convertido en un elemento del debate. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha exigido al Gobierno que reconozca el número real de fallecimientos y le ha acusado de querer hacerse un homenaje a sí mismo. La vicepresidenta Carmen Calvo le ha respondido que el número de víctimas es de 28.000 y ha recurrido a lo mismo, a que hacen política con los muertos. En España, durante esta tristísima primavera, han muerto 45.000 españoles de más. Es una tragedia inconmensurable y ustedes la ocultan por una conveniencia política inhumana. España es el primer país de Europa en exceso de muerte. ¿Es eso su patriotismo? De momento, este homenaje al enfermo desconocido que preparan ustedes es en realidad un homenaje a sí mismos. La cifra de 28.323 es la cifra seria, corroborada. Su problema es deteriorar constantemente y alarmar constantemente a esta ciudadanía en un momento trágico donde han decidido no ayudar nunca. Usted ha decidido hacer política con los muertos. Ante esta respuesta, Cayetana Álvarez de Toledo ha tenido que recordar las palabras de Pedro Sánchez, arrogándose haber salvado 450.000 vidas. Esto es lo que le ha dicho. El presidente Sánchez, además, se jacta de haber salvado 450.000 vidas. Francamente, ¿por qué no dice 45 millones y se imprime camisetas con su cara, con su pétrea cara?
Y en eso estamos, ante la situación, Luis Miguel, dramática para todo el país, y resulta que aquí lo único que vemos en la actividad política nacional es eso, muertos arriba, muertos abajo, que se echan a la cara unos y otros, ¿no? Bueno, yo creo que además es que es un debate absolutamente estéril, es decir, que es tan sencillo como coger la serie estadística de los últimos 20 años que podemos acceder cualquiera a través de la página del INE, donde sea, y veremos que la cifra de muertos, lamentablemente, en este periodo está mucho más cerca de los 45.000 que de los 28.000. Sí, de todos modos está muy por encima de lo que estaría en condiciones normales. Y yo creo que lo importante en sí de la cifra no es la cifra en sí, y no se trata de criticar al gobierno porque haya más o menos muertos, ¿no? Es decir, ya vimos lo que supusieron las críticas con un infectado del ébola, que parecía que se iba a acabar el mundo. Si la crítica se puede hacer en lo mismo, lo que tenemos que hacer es que no reconocer que hay 45.000 muertos significa no reconocer a las víctimas. No reconocer a los 45.000 muertos porque no se han hecho los test suficientes es evidente que no se hicieron. Si es que estuvimos meses esperando a que llegase el primer test, porque cada vez llegaban test más defectuosos. Entonces, eso es en lo que debemos de insistir, porque si queremos dar el reconocimiento a todas esas víctimas en momentos durísimos, es que han pasado muchas cosas en estos meses y se nos olvidan. Parece mentira, pero en 3 meses ha pasado más de lo que suele pasar en un año, ¿eh? Y que pasará en muchos años, pero es que los familiares, nuestros familiares, se morían solos por la gestión que se estaba haciendo y porque estaban más preocupados de hacer medidas ideológicas que poco tenían que ver con la contención del virus, y lo peor de todo es que no han aprendido nada, es que seguimos, es que te vas a los aeropuertos de Atenas y ves medidas que aquí ni se imaginan todavía, es decir, siguen tratando de ocultar una gestión que han hecho, que yo estoy convencido que no han querido que mueran las personas que no lo habrán hecho a propósito, absolutamente convencido, absolutamente convencido. Entendemos que ha sido incapacidad, ellos al Partido Popular no nos dan el beneficio de la duda donde gestionamos, ¿eh? Aquí tenemos al secretario general de Madrid, del Partido Socialista Madrileño, que lamentablemente en él confluye también la delegación de gobierno, diciendo a sus afiliados que retuerzan el tema de las residencias. Ellos no nos dan el beneficio de la duda, pero nosotros se lo damos, aún así ahora deben de asumir sus responsabilidades. No han estado ni mucho menos a la altura de las expectativas, y el tiempo les pondrá en su sitio, estoy absolutamente convencido. Y lo importante, insisto, y con esto termino, lo importante del número de víctimas no es en sí el número de víctimas, es reconocer el respeto que todos y cada uno de los fallecidos, por distintas circunstancias, no han podido estar acompañados de su familia, no han podido tener el trato que todos nos hubiese gustado dar en esos momentos. Si ya es dramática la pérdida de un ser querido, en estas circunstancias, solo y sin poderle acompañar, es todavía peor. Bueno, pues es una desgracia, es una desgracia para el país, que nuestros políticos y evidentemente Luis Miguel, discúlpame la excepción, pero en líneas generales es una vergüenza que tengamos que estar viendo esto en el Congreso. Por muy fan que yo sea de Cayetana, que no tengo nada que ver con el Partido Popular, pero me divierto mucho cada vez que la oigo porque, claro, decir verdades como puños, pues al final ya llega un momento que le deja al otro, en este caso. La verdad es que ella dice lo que muy pocos se atreven a decir. Claro. Entonces, pues yo me lo paso genial, ¿no? Es estas cosas por las que merece la pena ver este tostón. Pero ciertamente el debate es absurdo. O sea, cuando digo absurdo, con todos mis respetos, evidentemente sabemos que hay 40 y tantos mil muertos, eso se sabe. Entonces, que estén pegándose con los muertos. Oiga, mire usted, yo llegaba a una reflexión, viniendo además de acá, que digo, o sea, resulta que ahora mismo no hay líneas ICO para nuestros empresarios. Resulta que la gente se está literalmente muriendo de hambre y haciendo colas para que le den comida. Resulta que hay gente que no ha cobrado los ERTEs. Resulta, otra cosa muy curiosa, que podemos subir y bajar de fase sin estar en estado de alarma. Con lo cual, ¿para qué nos han tenido con estado de alarma? Podemos cerrar municipios sin el estado de alarma. También. Y podemos tener ERTE sin estado de alarma. Entonces, ¿para qué hemos tenido un estado de alarma? El gobierno lo argumentó con que era el mecanismo necesario para poder tomar estas decisiones. Pero casualmente, no, sin estado de alarma se están haciendo las mismas cosas. Así es. Entonces dices, mira... Nos han tomado el pelo. Nos han tomado el pelo, pero lo que a mí más me duele de todo esto es ver al jefe de la oposición, Pablo Casado,
que a estos tontos que tiene enfrente no le diga las verdades como puños, que se las dice, porque este es el único país en el mundo, el único donde el presidente dice, oye, o hacéis lo que yo os digo, soy muy mala oposición porque me tenéis que apoyar. Es que bueno, en eso se ha convertido el debate. Resulta que Pedro Sánchez puede salir y diciendo, ustedes no apoyan al gobierno, ustedes no quieren negociar, se cierran en banda, cuando ha sido él el que no acepta los ofrecimientos de negociación que le está haciendo el Partido Popular, por ejemplo, o sea, y pone condiciones, pero luego lo vende al revés. Es tremendo. Lo que se ha convertido la política en mi país, a mí me da una pena tremenda. Y me da más pena, no por lo que yo estoy viendo, que es un espectáculo dantesco, me da pena precisamente por lo que hemos empezado todo esto, que es hablando de esas familias que han fallecido y que se han quedado por el camino. Porque por esa gente, todos ellos debían de tener un respeto. O sea, decir, vamos a ver, hemos dejado a muchos por el camino, a muchos, o sea, hay muchos políticos, como tú bien has dicho antes, que habéis tenido que tomar decisiones durísimas, que da igual cuáles sean, pero durísimas, y tener al presidente del gobierno y a sus secuaces ahí en el gobierno, escuchándoles tener que decir estas tonterías, cuando realmente hay hambre en mi país, a mí se me cae la cara de vergüenza. No sé cómo a ellos no se les cae. No lo puedo entender, ni sí que no entra esto, no entra, o eso, o tengo que pensar que son enfermos mentales que les da igual el país al que gobernar y solo piensan en ellos y en una gestión del poder para quedarse ahí in eternum. Uno siempre piensa que cuando pasan estas cosas los ciudadanos pueden pasar factura a su gobierno acudiendo a las urnas y votando. De momento no hay cita y convocatoria para ir a las urnas, pero hemos visto encuestas que no determina que haya ningún deterioro en el Partido Socialista. Bueno, hemos visto encuestas sobre todo de las que indican que no hay ese deterioro, son las encuestas de Tezanos. Que yo sí, pero no solo las de Tezanos. No solo las de Tezanos. Porque algunas encuestas, aunque reconocen un notabilísimo avance del Partido Popular, al Partido Socialista no le dan caída, le mantienen por lo menos donde está. Le mantienen, eso es cierto, pero yo estoy convencido que el devenir de los acontecimientos le va a situar donde debe. Es decir, lo peor de la crisis post-COVID está por venir. Todavía tenemos un ojo en la enfermedad, todavía tenemos un ojo en los efectos que ha tenido. Sí, luego hablaremos de rebrotes que se están produciendo por lo menos en 12 o 14 focos. Bueno, históricamente en otras pandemias de principio de siglo sabemos que las segundas oleadas fueron todavía peores. Pero yo creo que el Partido Popular, y aquí lógicamente no puedo estar de acuerdo con Fran, yo creo que el Partido Popular ha mantenido una postura que era necesaria en estos momentos. Yo os puedo asegurar que dentro del partido también nuestros propios afiliados, nuestros propios simpatizantes que manteníamos el contacto, a veces te piden ese punto más de tono en las críticas, ¿no? Incluso, oye, tenemos que, sabéis de sobra, debates internos sobre si unas formas, otras formas, que es lo que hace avanzar además a un partido. Pero yo creo que Pablo Casado ha optado por la postura que debíamos de mantener. Mencionabais hace un minuto de decir, oye, es que resulta que ahora sin estado de alarma se pueden seguir haciendo estas cosas. Claro que se puede, llevaba tiempo diciéndolo Pablo Casado, hay un plan normativo, había un plan para activar España, había infinidad de... Es decir, esto lo podemos hacer con la ley de sanidad, con la ley de salud pública, podemos hacer estas medidas, porque en base a ellas, por ejemplo, ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que estamos en un nivel Platercan, en un plan de emergencias en el nivel 2, a través de las leyes de sanidad, podríamos tomar esta serie de medidas, como ha planteado hoy Ayuso, por ejemplo, el confinar un determinado municipio, el tomar determinadas medidas. Claro que había alternativas, pero es que estábamos ante un gobierno que lo único que quería son alternativas para implantar medidas ideológicas. Es que se nos olvidan que ha habido cosas muy gordas durante estos meses de pandemia. Es que hemos visto cómo se daban 15 millones de euros a determinados medios, cómo se nombraban un número ingente de asesores, cómo se aprovechaba para sentar al vicepresidente en el CNI. Yo creo que en estos momentos sí hay algo que estoy convencido que hemos hecho bien y que ha sido intentar no sumar más a la crispación y a la situación tan difícil que tenían nuestros ciudadanos. Mira, ver estos debates, yo creo que a nadie que se dedique a la política nos puede hacer sentir orgullo, es evidente, pero es muy difícil mantener el equilibrio entre presentar propuestas alternativas. Hoy hace más de 2 años que presentamos un plan de 11 pactos a Pedro Sánchez que si no nos toma en serio, pero decir, si él lo único que pretende, y es que lo habéis dicho, yo no sé si esto depende de una enfermedad de algún tipo o simplemente es una cuestión de su enorme ego que le asfixia a ver más allá pues de sus propias narices,
pero lo cierto es que no ha acertado en nada, y tiene gente de las que su vicepresidente decía, de la gente, que tiene gente sin cobrar desde hace 3 meses, que no llegan a final de mes y pasan serias calamidades, que bueno, que podemos llevar el debate a la Comunidad de Madrid a residencias, que podemos llevar a determinados protocolos que establecieron los médicos, no solo en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, en casi todas las comunidades autónomas de España y en casi todos los países, que son temas lamentables, que son temas a los que bastante duros son los que tienen que enfrentarse los profesionales sanitarios, como para que encima pretendan retorcerlos, como dice el delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid, para intentar sacar rédito político. Yo creo que el Partido Popular ha estado en su sitio, yo creo que podríamos haber sido más enérgicos, menos enérgicos, hemos planteado alternativas, se presentaron 4 planes alternativos que recogían entre ellos la alternativa normativa al estado de alarma, hemos apoyado el estado de alarma hasta que creíamos que ya no era necesario apoyarlo, y hemos visto que no lo hacíamos por una sencilla razón, nos tuvieron una semana o 15 días aleatoriamente o por decisión aleatoria a la Comunidad de Madrid más en la fase 1 o en la fase 0. De aquellos barros, estos lodos, de ahí estos comerciantes desesperados porque no pueden llegar a final de mes. Bueno, yo, lo primero, la respuesta a tu pregunta, ¿cómo es posible? Muy fácil. Han inundado dinero a las televisiones socialcomunistas que les apoyan. ¿Tan efectiva es la propaganda? Hombre, pero vamos a ver, Javier, tú dime una cosa, ¿cuántas personas crees que leen en este país? De levantarse todos los días y tomarse un café y leer un periódico. Aquí pues, la gente llega y pone Antena 3, Telecinco, La Sexta, que les encanta, ya está. Y tampoco consiste en ver un debate, ya no digo digo cualquier otro, donde intentes llegar más allá en la idea. ¿Qué va? Esto consiste en dar un titular, ¡pum! El Partido Popular es muy malo porque no me apoya. Ese es el titular de La Sexta, ¿eh? No nos equivoquemos. Bueno, y luego están las filípticas del aló presidente de los sábados, claro. Que bien lo hemos hecho, no hemos dejado a nadie atrás, hemos tomado un montón de medidas que les han rescatado a todos, pero claro, luego salen a la calle y se dan cuenta con que es mentira, y claro, los ciudadanos le dicen, oye, que me has dejado tirado. Sí, Javier, pero aquí hay una cosa, mira, esto es curioso y esto es politicotecnia, que yo no sé cómo el Partido Popular no se entera, ni el Partido Popular, ni Vox, ni Ciudadanos, que en eso, disculpadme, pero el centro derecha español está muy perdido. Bueno, puede que esté muy perdido desde el hecho de que le regaló las televisiones, que es lo que vale esto, hace ya unos años, ¿verdad? Pero tú dices, ¿qué medida? Oiga, es que yo estoy muy mal. Bueno, no se preocupe, que tenemos un gobierno que dice que le va a cobrar más impuestos a los comunistas y que va a dar una paga todos los meses. Oye, pues lo primero voy a ver si de aquí a septiembre me toca a mí la paga. Me parece muy bien. Y si yo estoy mal, hombre, que el dinero, el rico, que pague, Luego es mentira, Luego es mentira, porque no van a recaudar nada. Luego la realidad es que irán aumentos de impositivos sobre el IRPF, etcétera, etcétera. Sí, que eso es lo que les cuesta a la gente. Van a masacrar a las clases medias. Claro, y a los que todavía trabajan y cotizan. A ver, cuando tú tienes la maquinaria del Estado, o sea, la maquinaria de las televisiones al servicio del Estado, y el Estado lo tienes controlado de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Qué quieres que te diga, Luis Miguel? Por mucho que queráis proponer cosas, es absolutamente imposible. Cuando yo reconozco que hay muchas veces, y además entiendo que lo hago aposta, y hay mucha gente que me ha criticado por ello, que soy extremadamente duro, incluso muchas veces zafio. Pero es que yo ya estoy harto de lo políticamente correcto. Yo quiero bajarme a la arena y luchar contra ellos, y hablarles en su mismo idioma. Que es que a lo mejor ya toca, y digo que ya toca, porque, hombre, yo creo que en el centro derecha español todos hemos esperado muchísimo, y ya con 40 y tantos mil muertos encima de la mesa, con la desgracia que han hecho aquí a los familiares de los muertos, a los sanitarios, y con todo lo que han robado por el camino, que es que se nos olvida que han usado empresas de colegas para robar, trayendo material y análisis. Yo no puedo ser políticamente correcto y no quiero que la oposición o los partidos de la oposición que a mí me representan sean políticamente correctos con ellos, porque no se lo merecen, porque es que son unos canallas. Es que ya no estamos en te llevas dinero o no te llevas, es que debido a su responsabilidad la gente se muere, se ha muerto y lo va a pasar muy mal, van a pasar hambre. Coño, que es que esto es España, que no deberíamos de pasar hambre. Pues yo es que ya no me puedo aguantar más, es que ya he estado muchos años aguantándome, y si ahora les tengo que insultar, lo siento, les insulto, porque más insulto es que hayan dejado a los españoles morirse como perros.
No tengo ninguna duda, y además es que comparto la situación de hastío con la política que expresas, porque es que no es para menos, pero yo creo que debemos al menos de los que estamos ejerciendo la política en estos momentos, y sobre todo en el Congreso de los Diputados, yo creo que hay algo. El Congreso de los Diputados no debe perder lo que simboliza, lo que representa, ¿no? Y yo creo que debemos de mantener determinadas formas allí, no ayudar a determinada crispación, porque en el fondo la izquierda política se siente mucho más cómoda en esa fase de crispación, en ese debate de increparse, de echarse cuestiones a la cara fuera de argumentos. Si es que nuestros argumentos deben ser otros, y es que lo hemos demostrado, que en los momentos difíciles los españoles quieren que gobierne la derecha, porque saben que somos los que tenemos experiencia en estos momentos. Y estoy de acuerdo contigo que nuestro problema es que cedimos hace muchos años pues determinadas concesiones en torno a los medios de comunicación. Ninguna duda tengo, ninguna, pero decir, y hasta que no seamos capaces de ver eso y garantizar a través de una ley de medios de comunicación lo que sea necesario para que esté representado el pluralismo ideológico y el pluralismo pues que representaría a la sociedad española, pues difícilmente conseguiremos que fragüe nuestro mensaje. Pero yo he de decirte que sin personalizar en las formas de hacer política de ninguno de los líderes de mi partido, yo sí te diría que soy mucho más amigo de no ayudar a la crispación, de seguir manteniendo esa propuesta continua de mejora, esa gestión en las comunidades donde gobernamos, que cada vez se nota más la diferencia. Yo creo que es indudable la diferencia que se nota entre las comunidades que gestiona el Partido Popular y entre las que no son gestionadas por el Partido Popular, y que no ayudemos a desplazar el debate ni a las formas, ni a decir, porque es que si es que se han tirado días hablando pues del padre de Pablo Iglesias, o se han tirado días hablando de esas cuestiones que es que les encanta, es decir, el fango es que es su terreno natural, y nosotros debemos de salir de ahí y debemos de respetar a la institución. Perdóname, Luis Miguel, hoy he visto a dos personas que en el fango les han machacado, pero les han machacado no solo usando su mismo argumentario, que ha sido Iván Espinosa de los Monteros y ha sido Cayetana Alba de Toledo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque los ciudadanos, pero fíjate lo que le han hecho a Ábalos, es que la gente está harta, es que ya está bien. Y yo te digo una cosa, mira lo que está pasando en el País Vasco, es que el centro derecha en el País Vasco puede desaparecer, precisamente por modular tanto el mensaje, tanto, que al final, como esto se ha convertido en una serie de hooligans, oye, es que los niños también existen, pero es que el cabreo de la gente, que no quiere decir la falta de educación, que es que yo ahí discrepo bastante entre, yo creo que lo que hoy ha hecho Iván Espinosa de los Monteros o Cayetana es increparles con una educación exquisita, echándoles encima la realidad, y eso es lo que ellos, contra eso sí que nos responden, porque ellos siempre se tú más y qué tonto eres y que no sé qué. Bueno, pues hay que hacerlo con inteligencia, pero no les vamos a regalar todo el espacio, ¿no? Eso hemos visto. Hay que reconocer que más allá de la crispación y de lo dramático del fondo de la cuestión, en el debate político en ocasiones hasta encontramos un hueco para esbozar una sonrisa. Suele ser cuando se escapa algún gazapo. Ya saben ustedes que Carmen Calvo, por ejemplo, es especialista y famosa por sus meteduras de pata lingüísticas, sus lapsus a la hora de hablar. Todos recordamos el famoso ni pixi ni dixi, que le contestó en el Senado al popular Juan Van Halen cuando era ministra de Cultura en febrero de 2005. Señoría, usted para mí nunca será Van Halen Dixie ni Pixie, será su señoría el senador Van Halen. Pues bien, hoy en el Congreso ha vuelto a cometer un pequeño error, a meter la pata, al ser preguntada por el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre la credibilidad de las instituciones, ha contestado todo lo contrario de lo que debería. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? No hay que restituir lo que no ha existido. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Me alegro de que por fin podamos llegar a un consenso. Bueno, no ha sido más que un gazapo, un lapsus, pero llamativo, ¿no? Pero vamos a ver, es que hay que
sacarles las vergüenzas, porque es que, lo siento, sí, no es políticamente correcto, tampoco soy político, pero es que son muy tontos. Es que ya está bien de que nos tomen el pelo con eslóganes para gente que no quiere pensar. No, yo exijo al centro derecha español que, aparte de proponer ideas y proponer soluciones, y ojalá estuviéramos hablando aquí de cuántos impuestos hay que subir y por qué, y en base, en fin, en base a 20.000 parámetros diferentes, por poner un ejemplo, no tuviéramos que hablar de esto, pero es que es un hecho que esta gente no da más de sí, pues démosles donde le quieren ellos, no lo voy a ocultar. Oiga, pues pues sí que usted se demuestra hablando, sí que usted hablando ya demuestra lo que es. ¿Cuál es el problema de eso? Que es que parece que el centro derecha en este país parece que está complejado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por decirle las verdades? A lo mejor la gente yo entiendo que esté muy perdida con todo lo que está pasando, a lo mejor la gente así ve que hay otra forma de hacer política que, incluso siendo más agresiva, pero luego el resultado final es la mejor gestión. Porque mientras tanto yo creo que se corre mucho peligro, y más viendo el CIS, que no me lo creo, pero viendo el CIS del País Vasco. O sea, dices, es que esto es peligroso, ¿no? Yo, te lo decía al principio, yo entiendo que haya por parte de una parte de los ciudadanos que están muy alejados ideológicamente del actual gobierno, que se nos pida determinada actitud en los debates o en el clima de nuestras intervenciones. Pero yo, sinceramente, creo que en estos momentos no es lo que necesita nuestro país. Nuestro país ahora mismo lo que necesita es seguir trabajando en la línea que se está haciendo desde el Partido Popular, y con intervenciones también muy duras, como las de nuestra portavoz adjunta Cayetana Álvarez de Toledo. Yo creo que es importante plantear esas dos opciones. Yo creo que el Partido Popular nunca se ha demostrado, por más que hayan intentado colgarnos ese San Benito, acomplejado en nuestras ideologías. Yo creo que hemos planteado siempre políticas con un eje claramente asentado en lo económico, muy próximas a la parte liberal, que nos ha tocado también en momentos tomar medidas que jamás hubiésemos tomado si no hubiese sido porque teníamos acechando un rescate europeo que sí que hubiese sido una catástrofe para este país. Y yo creo que en ese sentido pues estamos haciendo lo correcto. El Partido Popular, Pablo Casado, ha tendido la mano a este gobierno para salir de esta situación, que es que no hemos alcanzado todavía a ver, lo decíais antes, creo que eras tú mismo, es que esto es la punta del iceberg, es que lo que nos viene por delante es que va a ser tremendo, o sea, va a ser tremendo, es que ese 12,8% de bajada que nos... Es decir, son cuestiones que, de verdad, tenemos que trabajar, el centro derecha que tenemos que trabajar es en unirnos de verdad en determinadas cuestiones, en plantear refundaciones si es necesario y llegar a... porque los datos electorales están ahí, ¿eh? La derecha y el centro derecha ahora mismo en España tendría votos suficientes para tener la mayoría absoluta, y en eso es en lo que debemos de trabajar y profundizar, porque nos llevará a políticas correctas para salir de esta situación. Bueno, pues a lo mejor no hace falta un mayor enfrentamiento en el debate político, porque bastante enfrentamiento interno tienen en el propio seno del gobierno de coalición. El camarote de los hermanos Marx que decía Felipe González, a ver si va a tener razón. Pausa y les contamos por qué. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya la tienes habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Va a resultar que Felipe González tenía razón. El gobierno de coalición de PSOE y Podemos es como el camarote de los hermanos Marx. No hay quien se aclare. Socialistas y comunistas, que apenas llevan 6 meses compartiendo Consejo de Ministros, han tenido ya diversos encontronazos. Primero, a causa de la inmigración. Después, por disputarse el protagonismo de la causa feminista. Luego, porque la ministra de Igualdad pisó las competencias del titular de Justicia al querer pilotar la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales. Más tarde, en cuanto del ingreso mínimo vital, un pulso que acabó ganando Pablo Iglesias ante Nadia Calviño. Hace unos días, por la intención de investigar a Felipe González por los GAL, asunto que pudo parar el PSOE gracias al apoyo del PP y de Vox. Y ahora es el impuesto a los ricos lo que ha desatado un nuevo pulso en el gobierno. Ayer Podemos estuvo intentando hasta el último momento colocar su tasa COVID en las conclusiones que hoy se han presentado de la Comisión para la Reconstrucción. Pablo Iglesias ha presionado al máximo para que la creación de este nuevo impuesto figurase en el dictamen final, pero los socialistas se han opuesto. Pablo Iglesias ha tenido que recular en su gran obsesión de castigar fiscalmente a los ricos.
Por lo tanto, si queremos pasar de las palabras a los hechos y ser patriotas de verdad y no solo patriotas de pulsera, si queremos parecernos un poco más a los países nórdicos, tenemos que empezar por acercarnos a ellos en lo que se refiere a justicia fiscal. Y creo que estamos en el mejor contexto para ello. Es un amplísimo consenso en toda Europa que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción, un impuesto a las grandes fortunas, para que los que más tienen puedan también arrimar el hombro y disponer de mecanismos para expresar su solidaridad con la patria, aportando recursos. El impuesto a los ricos, esto huele bastante a demagogia, ¿no? Absolutamente. Yo me gustaría que alguien me definiese qué es ser rico. Pues ser rico es ser como Pablo Iglesias, me imagino, ¿no? Ser como Pablo Iglesias. Vale. No, que pensaba tener un casoplón. Javier, yo pensaba que era comunista. Bueno, pero que le gustaba esto de Venezuela y este rollo. Una cosa es ser comunista y otra cosa es ser tonto, me imagino. Claro, bueno, no, ya decía Saza, que usted es comunista porque es tonto o es tonto porque es comunista. A sus palabras me remito. Sí. Vamos a ver, primero, ¿qué es ser rico? ¿Cuánto patrimonio tiene que tener una persona rica para que se considere rico? Segundo, claro, lo han quitado, ahora lo han quitado porque como ni saben lo que... 11.000 millones, ni más ni menos. Yo me gustaría sentarme con los economistas de este señor y decirles 3 cosas fáciles. ¿Ustedes de dónde sacan los impuestos para un Estado? ¿De dónde se sacan? Esto es de libro, no es cuestión mía. Pues hombre, del IRPF, de los impuestos indirectos al consumo, por ejemplo el IVA, o de lo que le cobran a las sociedades. Pero usted se cree que un millonario o un rico va a pagar más, y además usted se lo dice, ¿no? Usted quédese aquí para pagar más dinero. Pero hombre, ¿qué tontería es esta? Eso sí, 500.000 euros para los asesores del Ministerio de Igualdad, eso no es... A lo mejor eso no es gastar mucho dinero, y claro, algún rico quiere que le financie los asesores de la parienta. Es que, de verdad, estamos en un país que es que, y en un momento político y en un momento humano de tragedia absoluta, porque el nivel es este es el nivel. Yo, lo único que se me ocurre es, ya independientemente de rezar, ya no sé a quién, San Juan, por ser hoy San Juan, pues no sé más qué hacer, porque claro, ver a un vicepresidente de un gobierno diciendo estas cosas me asustan, porque el argumentario no existe, o sea, el argumentario lógico. Existe, al fin, que lo sepa la gente, a usted le van a pegar una clavada de impuestos a la vuelta de la esquina en cuanto pacten con la Unión Europea, no se preocupen, ahí va a ser, le van a subir, mira, las autopistas de peaje, les quieren subir el IVA, les quieren subir el IRPF, en fin, bueno, va a ser un completito, así de fácil, le van a subir los impuestos a la gasolina, que claro, como querrán ellos usar coches eléctricos o no, en fin, y luego encima el patrimonio. Verán cómo vamos a escuchar de aquí a septiembre, octubre, cómo les quieren subir el impuesto sobre el patrimonio. Eso que sus padres han trabajado toda su vida y usted ha dado una casa y, en fin, pues no, les van a querer que suban más y que les machaquen más impuestos. Eso es lo único que quiere este señor, para pagar los 500.000 euros de asesores de la parienta, punto. Ese es el nivel, Javier, ese es el nivel de mi país, es un desastre esto. Bueno, pues en eso estoy totalmente de acuerdo. Claramente es un gobierno que lo que pretende es, a través de un hecho confiscatorio cada vez mayor, de una tasa confiscatoria y engordar pues el aparato de sus ministerios, que ya parte de 22 ministerios. Y bueno, pues un modelo económico que es absolutamente lo contrario y que además, dejadme que os lo compare con un ejemplo que ha pasado precisamente durante esta pandemia. Hay un momento de absoluta necesidad de suministros sanitarios y la respuesta de este gobierno fue decir, bueno, pues se centraliza toda la compra de suministros y todo tiene que ir a través del Ministerio de Sanidad. ¿Cuál es la respuesta automática de los mercados? Se contiene, no viene a España porque no saben qué va a pasar con esos suministros que se paran en frontera, no saben si se van a pagar y a dónde van a llegar y cuándo van a llegar, y automáticamente van a otros países que también estaban buscando esos suministros. Pues es lo que están buscando estos ahora mismo. Este vicepresidente del gobierno, que lo único que pretende, en el ejemplo tan bueno que ha puesto Fran, es aumentar el poder confiscatorio del gobierno y ser ellos los que gestionen, y ellos ya sabemos cómo gestionan.
Es decir, mira, si es que el círculo virtuoso del que tanto se reían, de la cuadratura del círculo, y decían, si es que está claro, decir, si lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos, favorecer el que se creen empleos, ayudar a los autónomos, es decir, pero si es que quien genera riqueza no es el presidente del gobierno, aunque tuviese a los mejores ministros del mundo, que es que el que genera riqueza es el pequeño empresario, es el gran empresario, por supuesto también, es decir, pero es que no, me gustaría saber como dato cuántos de los ministros que están ahora mismo en el Consejo de Ministros han creado un puesto de empleo en su vida. Entonces, seguramente si hubiesen pasado por ahí, pues a lo mejor sus políticas serían distintas. Los que hemos tenido, por suerte, eso no solo en la familia, sino en nuestra experiencia personal, sabemos que pagar una nómina cuesta mucho como para que encima vengan a aumentarte los impuestos. Pero en esto al menos hay que reconocer algo a Pablo Iglesias, y es que no se esconde. Sabemos por dónde viene y lo que nos espera si el gobierno sigue siendo el que es. En la obligación nuestra como Partido Popular está el seguir tendiendo la mano y el ofrecer ese pacto de reconstrucción donde seamos capaces de alcanzar un consenso de medidas. Pero en España se ha demostrado claramente que cuando lo que hemos hecho ha sido bajar la presión fiscal y ayudar al emprendedor, este país es cuando mejor ha funcionado. Y yo creo que eso ofrece muy pocas dudas, salvo para los comunistas y los que fijan su modelo de país en Venezuela. Pero claro, Luis Miguel, por eso te digo que es que no hay que darles ni un minuto de aire, porque tú piensas que este señor, que quiere subir los impuestos, es el mismo que le gusta y pactar con Bildu, con los amigos de la ETA. Y ese es el señor que está metido en el gobierno, que este señor es vicepresidente del gobierno. O sea, dices, ¿qué ejercicio de CEM tengo que hacer para sentarme con un presidente del gobierno a pactar algo cuando el propio, usando sus propias palabras, yo no dormiría tranquilo si tuviera en el gobierno al comunista este? Entonces, llegados a este punto, que no se puede, es hablar con una pared, porque esto es hablar con una pared. Yo me imagino en el Congreso, no sé cómo estará Pablo Casado o Santiago Abascal o incluso Inés Arrimadas, ¿no? Por decir algo, pero debe de ser, oye, yo le estoy hablando de peras y le estoy preguntando, digamos, de qué color son las peras y me está respondiendo que huele muy bien mi asiento. Entonces, es absurdo hablar con ellos. Lo que hay que hacer es, creo yo, intentar usar las medidas y toda la unión que se puede hacer para acabar con esta gente. Es que son un peligro para nosotros y para ellos mismos incluso. No creo que no hay ningún país del mundo, estoy casi seguro, corregidme si me equivoco, donde un partido social comunista haya generado riqueza. Ya no digo comunista, digo un gobierno social comunista. O sea, ninguno. Es que las medidas que se están tomando en países de nuestro entorno son, por ejemplo, bajar la posibilidad de pensar en bajar el IVA. Y estos lo único que piensan es en subirlo y en cobrar más impuestos. Por algo es cierto que se está diciendo, y yo como economista en estos momentos no estoy más de acuerdo con que hay que regar por parte de las instituciones, hay que regar de dinero público y meterlo en el sistema y meterlo a los emprendedores, a ese 98% que es nuestra economía. Que es que el 98% son pymes y pequeños empresarios, no es el IBEX 35 ni los millonarios. ¿Qué nos vamos a cargar al 98% de la economía española? Porque es que esto es el camino, este es el camino. ¿Qué recursos puede tener el centro derecha para acabar con esto? Pues no sé ya si una moción de censura, yo no sé, pero de verdad, cuando veamos las colas del hambre... Los números no salen, Pero es imposible, Javier, pero si es que es imposible. Aquí la única posibilidad es ir a elecciones y en todo caso el votante decidirá en función de los datos que considere, pero hoy por hoy el gobierno no tiene por qué ir a elecciones y una moción de censura no suma. Pero tú has visto la composición de nuestro Congreso de los Diputados con extremistas, populistas, antisistemas, separatistas de Cataluña, claro, separatistas del País Vasco, herederos del terrorismo etarra, que son los que dan apoyo a este gobierno social comunista. Es que estamos en manos de la gente, para salvar el país, de la gente que quiere destruir el propio país. Por eso creo que toca tener encima de la mesa poner un movimiento disruptivo, lo que hemos hablado antes, ¿verdad? O sea, decir, esto no ha funcionado, no puedo intentar salvar mi país con gente que lo quiere destruir y que hasta hace nada nos han estado poniendo bombas a los demócratas. ¿Pero de qué estamos hablando?
Así no podemos. Y yo ahí sí que exijo a Pablo Casado, a Santiago Abascal y a la gente del propio Partido Socialista, gente de bien, que hay muchos que no están de acuerdo con todo esto, que se levanten. No se atreven a decir una frase más alta. Bueno, porque entonces vivimos, aparte de... Y suerte que Felipe González por lo menos ha hecho algún comentario. Pero ¿dónde están los demás? Bien callados. Y nos consta que en privado critican abiertamente a Pedro Sánchez. Nos consta. Pero luego no salen a la palestra a decirlo, ni a pedir un movimiento del socialismo histórico con vocación de gobierno que marcó la época justamente de Felipe González y que ahora está denostado. Pues yo les preguntaría una cosa, a todos los políticos, a todo aquel que tenga la más mínima responsabilidad política, que es una gota, pero esa gota y más otra gota hacia el final llenan un vaso, que qué va a pasar cuando veamos a final de año colas y colas de gente pasando hambre. ¿Qué va a pasar? Porque eso va a venir, seguro. Eso viene seguro, no va a haber una recuperación en V, no va, nada, eso va a pasar. Pues algo habrá que hacer. Y la respuesta no es, Luis Miguel, yo lo siento, te entiendo que si quieras poner algo de cordura en esto, pero es que la cordura con esta gente no vale. No vale porque estamos en muertos y gente que se muere de hambre. Pues algo habrá que hacer, algo diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí sí que podemos tener un debate de ideas, ¿verdad? Que es el que me gustaría. No sé, yo estoy muy asustado, de verdad, que estoy muy asustado porque no te puede avisar más gente. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Europa, los países de nuestro entorno, la oposición, pues ya me diréis. Bueno, yo en ese sentido creo que para mí hay una clave en todo esto y es que el centro derecha se debe de unir, es decir, debe tener claro que es la única manera, es decir, los partidos que podemos pactar en el arco parlamentario actuar para ser capaces de salir de esto somos Vox, Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, es evidente, está claro, somos los que hemos demostrado, además, con distintos pactos en comunidades autónomas, que sabemos hacer las cosas de una manera absolutamente distinta a la que está planteando este gobierno a nivel nacional. Decías lo de la inyección de dinero. Claro, evidentemente, si el gasto público se dirige bien, genera riqueza. Si el gasto público se dirige mal, crea más pobreza. Eso es evidente, pero eso es decir, claro, yo creo que eso es mejor explicarlo desde una postura pausada para intentar que lo explique el mayor número de personas, a intentar anclarnos en las posturas extremas que son evidentes. Si es que lo has dicho claramente, hay que inyectar el dinero donde hay que inyectarlo, genera riqueza, genera empleo. Claro, el Partido Popular creo que lo tiene clarísimo, será preferible siempre invertir en mantener o crear puestos de trabajo que en una paga, subsidiar. Exactamente. Claro, esa es la diferencia de modelo. Vamos a buscar más opiniones. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos hablando de ese impuesto a los ricos que está defendiendo Pablo Iglesias, que de momento no sale adelante porque parece que hay reticencias en el PSOE, pero que bueno, que huele mucho a demagogia, ¿no te parece? Sí, huele mucho a Venezuela, ¿no? A Venezuela, a Cuba, pues a todas estas cosas en las que se ha fijado tremendamente Podemos y su líder Pablo Iglesias y que han sido una ruina para los países en los que se han implantado, pero que parece que a él le llama poderosamente la atención. Yo, fíjate, Javier, que hace no demasiado tiempo escribí un artículo sobre ese asunto que se llamaba Acabar con los ricos, en donde recogía un Twitter, por cierto, que era de Marcos de Quinto, que acababa de dejar su escaño en Ciudadanos, y que recordaba un tuit, ¿no?, en el que decía Marcos de Quintos que cuando Saraiva de Carvalho le dijo a Olof Palme que en Portugal queremos acabar con los ricos, este le respondió: qué curioso, porque nosotros en Suecia lo que queremos es acabar con los pobres, acabar con la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cierto discurso que lo que hace es que viven de la existencia de la pobreza, porque esto es lo que ha pasado en Venezuela. Es decir, el régimen chavista se ha consolidado gracias a que cada día hay más pobres y que esos pobres son, al final, constituyen un voto cautivo. Necesitan de un régimen que les está dando pues una miseria de limosna para poder sobrevivir, pero que piensan que si no le dan ese dinero, realmente ellos se van a salir del sistema. Entonces es una manera de efectivamente tener atrapada a un porcentaje muy grande de la población y por otra parte es una forma de echar a aquellas personas que habiendo sido unos emprendedores importantes o relevantes desde el punto de vista empresarial, han conseguido crear puestos de trabajo, han conseguido que sus empresas salgan adelante,
lo que hacen es que esas personas huyan de ese país, que es lo que ha pasado en Venezuela. Los presuntos ricos, que al final terminan siendo emprendedores que han conseguido efectivamente que sus empresas generen puestos de trabajo y por tanto generen riqueza para el país, son personas que no se fían de sus gobiernos y lo que hacen es que se van. ¿Y dónde se van? Pues se van a otros países en donde puedan tener efectivamente la posibilidad de seguir generando empleos y riquezas y, por desgracia, pues dejan a su país de origen abandonado, como ha ocurrido, por desgracia, en Venezuela, y que parece que es algo que le atrae tanto y que le gusta tanto al señor Pablo Iglesias, ¿no? Al margen de la demagogia de este impuesto para ricos, su propuesta ha generado un nuevo enfrentamiento en el seno de este gobierno de coalición y ya es el enésimo desde que empezaran a discutir por el tema de la inmigración, por el de capitalizar el tema del feminismo, por lo de la reforma del Código Penal, por el ingreso mínimo vital. Este ha sido un nuevo enfrentamiento. ¿Va a ser verdad lo que decía Felipe González, de que este gobierno es como el camarote de los hermanos Marx? Bueno, yo creo que eso lo hemos visto desde el primer momento. Lo que pasa es que tampoco... Yo creo que hay que pensar que este gobierno va a durar, porque ellos tienen la necesidad de seguir unidos como sea. Y al final, lo que sí se ha demostrado es que el señor Sánchez tiene una gran capacidad de estrategia, de hacer un día una cosa y al día siguiente la contraria, y de seguir sobreviviendo. Y eso le va saliendo, aunque sea de una manera renqueante, pero le va saliendo a trompicones. Y bueno, a Felipe González, que efectivamente dijo eso, y que entroncando con lo anterior, pues Felipe González es uno de los principales enemigos del régimen chavista, ¿no? Como se ha demostrado en contra de, por ejemplo, lo que piensa Zapatero, que son esas dos vidas internas, almas internas, que en este momento están funcionando dentro del Partido Socialista. Pero a Felipe González le han mandado un mensaje con el tema del GAL. Le han dicho, sí, te vamos a salvar ahora, te vamos a salvar de que tengas que comparecer en una comisión de investigación, tal como pedía Podemos, pero evidentemente si te vamos a salvar no deberías seguir acusándonos o diciendo las cosas que dices sobre el gobierno de Sánchez, ¿no? De manera que yo creo que, bueno, sí se produce este enfrentamiento, pero es un gobierno que va sobreviviendo. Me parece que vamos a tener gobierno para rato, ¿no? Hoy en el Congreso de los Diputados se ha presentado la reprobación contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la purga que llevó a cabo en la cúpula de la Guardia Civil y que se inició con el cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos. La verdad es que el ministro no ha tenido ni tan siquiera la vergüenza de quedarse y se ha ausentado de la Cámara antes de que se iniciase el debate. Pero los portavoces se han dirigido a él como si estuviera. Este es un ejemplo. Escuchar, no quiere asumir ninguna responsabilidad. Como no quiso tampoco asumir la equiparación real y justa que se merecían nuestros policías y nuestros guardias civiles. Se ha equivocado usted de pleno, porque ha ido a cesar a un hombre que representa dos cuestiones fundamentales. El respeto a la lealtad constitucional, como así lo demostró como jefe del operativo Copérnico, enfrentándose ante los golpistas, porque quien da un golpe de Estado es un golpista, quien atenta contra la Constitución es un golpista, quien quiere acabar con la monarquía parlamentaria, sustituir al gobierno legítimo de España, es un golpista en Cataluña y en la China. Ya le echaremos los españoles por la fuerza democrática de las urnas, no se preocupe. Eso era un ejemplo, era el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Le han hablado claro, iba a decir, y a la cara, pero a la cara no, porque el ministro Marlaska, como decimos, ni siquiera tiene la vergüenza de quedarse. Una reprobación que será votada mañana y que seguramente no prosperará, porque para eso están los amigos del gobierno, para evitarlo, ¿no? Bueno, pero daría igual que saliera que la reprobación adelante, porque el señor Marlaska no va a dimitir, le dará igual de que le salga la reprobación o que no, porque, en fin, si tuviera un poco, ¿sabes?, de sentido de la responsabilidad con relación a todas las cosas que están ocurriendo con relación a su gestión, por el follón tan impresionante que ha montado la Guardia Civil y por todos los problemas que se están sucediendo en torno a su gestión, yo creo que por lo menos debería pensar que tendría que cambiar un poco su política. Pero no tiene pinta de que vaya a cambiar su política para nada. Me parece que el señor Marlaska está bien acomodado como está. Eso sí, su prestigio, que en su día ciertamente pues yo creo que sí que lo tuvo cuando pues fue un juez que pues hizo
una persecución del mundo del terrorismo bastante elocuente y bastante evidente, yo creo que eso se ha ido apagando y a veces es un poco penoso ver cómo la reputación de personas que efectivamente en otra época pensábamos que eran personas muy respetables desde el punto de vista de su presencia pública, pues ahora resulta que efectivamente todo eso se ha caído al suelo. Me parece que es uno de los ministros peor valorados y desde luego de los que están en este momento más quemados dentro del gobierno del señor Sánchez. Bueno, José Antonio, por terminar con lo que empezábamos, si tengo que quedarme entre Saraiva de Carvalho con acabar con los ricos en Portugal o con Olof Palme con acabar con los pobres en Suecia, me quedo con la segunda opción, ¿no te parece? Pues claro, es lo más razonable. Es lo que tendría que plantear el gobierno y cualquier gobierno que sea socialdemócrata, pues como era Olof Palme y como también era evidentemente Felipe González, pues es un planteamiento de vamos a ver cómo podemos ir con una política, si quieres, socialdemócrata, pues sí, acabando efectivamente con la pobreza. Pero esta obsesión que hay por perseguir a los ricos, luego además dices los ricos, ¿y quiénes son los ricos? Es el señor Ábalos que vive en la barriada más cara de Madrid, que es la del Viso. Pues a lo mejor resulta que el señor Ábalos es un rico importante, o solamente son ricos los que votan al PP y los que votan a Vox. O no es rico el señor Iglesias, que vive pues en una mansión relevante en la Sierra de Guadarrama. En fin, todo esto es muy populista y es muy de brocha gorda y hay poco detrás, más que al final, ¿sabes qué es lo que hay? Pues que uno tiene que seguir viviendo de un discurso que es el de alimentar a que haya pobres, que es lo que decía en este caso Olof Palme, que no quería él. Es decir, es mejor evitar que haya pobres y que efectivamente cada día haya menos cuota de pobreza y que esas personas al final pues voten en que tenga que votar, pero no porque le están dando un subsidio para permanecer, pues no digo de por vida, pero sí durante muchísimo tiempo en la pobreza, como por ejemplo es lo que ocurre, por desgracia, en nuestro país hermano de Venezuela. Eso es sentido común, que al parecer es el menos común de los sentidos. José Antonio Vera, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. A ti, muy buenas noches, Javier. Hasta una próxima ocasión. Y hablando de Felipe González, hoy ha sido Pedro Sánchez quien se ha visto obligado a defenderle en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho, eso sí, a regañadientes, con la boca pequeña. ¿Y adivinan quién no le ha aplaudido? Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.